Bienvenidos chicos a un nuevo video de este canal, a un nuevo video para emprendedores, para personas que están buscando salir de lo que es su empleo y empezar a construir su marca personal, a empezar a construir ingresos, empezar a construir mentalidad, empezar a construir creencias. Para el que no me conoce, mi nombre es Martín, tengo 34 años, llevo casi 10 años emprendiendo. Entre altos y bajos, siempre tuve la fe y la creencia de que emprender era el mejor camino para vivir bien, vivir tranquilo, vivir con ingresos. Y en este caso quería hablarte un poco sobre qué se necesita para dar tus primeros pasos en el emprendimiento y cómo ir escalando por fases. ¿Ok? Primero hay que entender que tengo anotado acá dos o tres cositas que no se me pueden pasar, pero lo primero que tienen que entender para las personas que quieren empezar a emprender o que tienen un emprendimiento y no le está yendo como quieren, son estas cosas, pero antes de darle como el secreto y el punto que es el que no me quiero olvidar, es entender cómo se distribuye todas las fuentes de ingreso que nosotros podemos tener en diferentes áreas, ¿no? Un filósofo de negocio explica muy bien esto, que se detalló en el cuadrante del flujo del dinero, pero en este caso yo lo quiero poner por fases porque me parece más apropiado y más fácil de entender. Y lo pongo como una mentalidad de las cuatro fases del dinero. La primera fase de cómo generar ingresos o cómo atraer ingresos es la fase del empleo. Cuando, cuando sos dependiente de un jefe, básicamente, seguramente el 80% o el 70%, para no exagerar, que esté viendo este video es empleado. Yo fui empleado en su momento y es una forma en la cual vos podés conseguir ingresos a través del empleo. eh, Trabajando una cierta cantidad de horas, generando o ganando a final del mes, a esos 30 días, una determinada cantidad de dinero. Entonces, no digo que esté bien, tampoco digo que esté mal, solamente que soy neutro y digo que esa es una de las fases, la primera fase para conocer cómo se mueve la plata o el dinero en el mundo y cómo la podés generar. La primera fase es como empleado. La única diferencia o sea, lo que más trasciende acá del empleo es que la gran mayoría de las personas, ese 80% de las personas que están como empleadas, no les gusta estar como empleadas, no les gusta cambiar tiempo, su tiempo, 8 o 9 horas de trabajo o quizás más, o tener uno o dos trabajos por el dinero. O sea, no, el 80% de las personas se quejan. Entonces, pero entendiendo el punto, la fase número uno es el empleo. Generamos ingresos a través del cambio de nuestro tiempo por el dinero. La segunda fase que nosotros tenemos para generar ingresos es como emprendedor o como autoempleado. Digo emprendedor porque lo primero que nosotros cuando queremos salir del empleo, lo primero que pensamos es un emprendimiento. Todo el mundo pensó en tener un kiosco, todo el mundo pensó en tener y vender eh, ropa deportiva, hacer algún emprendimiento con un amigo, etcétera. Y esa es la fase número dos. La fase número dos es la transición de empleado a autoempleado o emprendedor. Es una fase que tenés que conocer, tenés que entender cómo funciona y por eso quería hablarte de esto en este video. Y bueno, de ahí también se generan ingresos, es una segunda forma de generar ingresos, obviamente depende un 100% de vos, 100%, no es que depende, no estás esperando al final del mes que vengan y te paguen en la cuenta, sino que acá vos tenés que salir a buscar a tus clientes, depende 100% de vos, todavía no tenés empleados, 100% de vos, hablando de ejemplo, eh, quisiste ponerte un kiosco o un almacén y vos tenés que estar abriendo el almacén, cerrando el almacén, estar ahí adentro del almacén, cargar con los proveedores, cargar con los clientes y demás. ¿Ok? O puede ser, como por ejemplo en mi caso, un personal trainer o un nutricionista que trabaje independiente y tiene que atender a sus clientes, editar los videos, hacer los programas, etcétera. Esa es como la segunda fase de la transición a generar ingresos. La tercera fase
es como dueño de negocio. Lo digo de esta forma porque se tiene que entender que dueño de negocio es una persona que ya tiene un sistema pequeño, mediano o grande que está trabajando para él. ¿Qué le da ese sistema? Le da que no depende 100% de él, ¿ok? Porque él no hace falta que esté ahí mismo. Le voy a poner el caso personal mío. Hoy mi negocio, o sea, yo estoy pasando la transición, yo pasé la transición de empleado a independiente, a emprendedor, y de emprendedor ahora estoy teniendo la transición a dueño de negocio. ¿Cómo se hace eso? Delegando, teniendo un equipo de trabajo que no permitas que vos estés ahí para que seguir generando ingresos. Y hay un montón de personas que son dueños de negocio donde no dependen del 100% de esa persona estar ahí para generar ingresos. Hay miles de ejemplos, ¿ok? Y le voy a poner ejemplo. Acá en Chile está Santa Isabel. Santa Isabel tiene empleados. Santa Isabel es un dueño de negocio que tiene un sistema que trabaja para él, esté o no esté la persona. Y la cuarta fase es la de personas que invierten su dinero. O sea, tienen dinero, invierten su dinero para tener más dinero. O sea, ponen a trabajar el dinero que ya tienen. ¿En dónde? En empresas, en bolsa, en bienes materiales, etc. Y de esa manera generan ingresos. Dando esto, quiero dar unos puntos claros y claves que necesitas tener para empezar a pasar de esa transición. Que yo la he pasado y hoy mismo también estamos pasando. Pero es importante tenerla siempre en cuenta porque es lo que te va a diferenciar de la gran mayoría de las personas que logran o que no logran. ¿Ok? Lo primero es qué es lo que te va a pasar de empleado a autoempleado o a emprendedor. Es tu mentalidad. Lo primero que vas a tener que cambiar es la mentalidad. ¿Por qué? Porque como lo habíamos dicho en un principio, como siendo empleado vos vas a cumplir una única función, te la enseñan el primer día o la primera semana y ya a la semana 3, al mes ya la tenés clara y tenés que repetir siempre lo mismo y al final del mes tenés una paga. ¿Ok? Entonces no es tan difícil. Y no necesitas tener una mentalidad. La única mentalidad que necesitas es para salir de tu casa, tomarte la locomoción y llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque duele muchísimo eso. Porque no te gusta, porque viajas mal, porque hace frío, porque hace calor, etc. Ahora, ¿qué mentalidad manejan las personas que ya son de la fase 3 y la fase 4? ¿Okay? Las mentalidades que manejan esas personas ya son mentalidad súper fuerte, donde tienen una disciplina, donde tienen hábitos, donde tienen repetición, donde tienen una mentalidad que no van a buscar perder, sino que van a buscar ganar. Si empatan o pierden en ese mismo lugar, van a entender que es parte del proceso, pero siempre van a estar aprendiendo y esa mentalidad es la que tenés que forjar si querés pasar primeramente del empleo a un proyecto personal como independiente. Necesitas saber que necesitas tener una disciplina diaria porque no va a haber una persona que te va a estar mandando, no va a haber una huella o un huellero para marcar tu llegada al trabajo. Entonces tenés que tener en claro que realmente necesitas tener una disciplina. Lo segundo es que tenés que tener hábitos, esos hábitos buenos, hábitos de buena alimentación, hábitos de cuidar tu salud, porque como vos sos o sea, de vos depende todo, necesitas estar bien. Si te enfermas, a vos no te ingresa dinero. En cambio, si sos empleado, te enfermas, hay reemplazo, hasta inclusive te echan. Entonces la mentalidad que tenés que adoptar es una mentalidad totalmente distinta a la que tenés como cuando sos empleado. Por eso muchas veces las personas que pasan de empleo a un emprendimiento fracasan. El 99% de las personas fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque les falta esta mentalidad, porque no entienden esta mentalidad. Así que lo que tenés que hacer es forjar esa mentalidad. Lo otro que tenés que tener en cuenta es entender que necesitas postergar gratificaciones inmediatas. Necesitas entender, necesitas sacrificar que lo que tenés hoy lo tenés que sacrificar por el futuro que vas a tener. Ejemplo, muchas veces siendo autoempleado, siendo emprendedor, te toca un cumpleaños o muchas personas de tu familia, tus amigos te dicen, mira, vos que estás ahí no estás haciendo nada porque piensan que no estás haciendo nada. Vos que estás ahí, ahora que estamos con todo lo que es negocios online, vos que estás ahí en tu casa haciendo videitos, no vas a comprar, no me ayudás, pero vos estás trabajando. Que vos necesitas entender que necesitas postergar ciertas acciones hoy
para la gratificación del día de mañana. Mira, el ejemplo es, siempre que vos postergues algo que te va a dar mucho el día de mañana, va a doler mucho al principio, ¿ok? Y las personas que encuentran, no postergan y tienen esa gratificación inmediata, les duele mucho el día de mañana. Un ejemplo claro es que esas personas que fuman, cuando se ponen un cigarrillo en la boca tienen la gratificación inmediata, pero a largo plazo tiene un dolor fuerte, cáncer, etcétera. En cambio, cuando vos tenés una postergación inmediata para la gratificación a largo plazo, vos podés estar postergando unas vacaciones, podés estar postergando un cumpleaños, podés estar postergando una salida, una fiesta, podés estar postergando inclusive a, no sé, remodelar tu casa por una gratificación a mediano o largo plazo. Esa es la mentalidad del emprendedor, porque en los emprendimientos todo no sucede de la noche a la mañana, tiene una gestación, tiene un proceso que tenés que saber cómo cumplirlo, ¿ok? Entonces, necesitas entender que necesitas postergar, ¿ok? Lo otro es la incomodidad que vas a estar pasando como emprendedor. Va a haber muchos momentos incómodos, momentos donde quizás vas a invertir. A ver, hay que entender una cosa, la mente de un empleado y la mente de un autoempleado para adelante, o sea, fase 2, fase 3, fase 4, son dos distintas. Vos durante mucho tiempo tenés una mentalidad donde repetiste siempre los mismos patrones, siempre al final del mes tenías tu ingreso, entonces cambiar eso a, por ejemplo, la incomodidad de hacer cosas que antes no hacías, de salir de tu zona de confort, inclusive la incomodidad de no recibir ese ingreso inmediato, duele muchísimo. Y tenés que entender que si vos te pones incómodo, no porque quieras, sino porque es un proceso, pero vos entendés que es una incomodidad que te va a dar una gratificación a mediano o largo plazo, vas a estar mucho mejor. Entonces es importante entender que hay una incomodidad y va a haber una incomodidad siendo emprendedor, siendo autoempleado. Va a haber una incomodidad siendo inversionista también. Ustedes piensan que los que invierten mucha cantidad de dinero en empresas o en bolsa no se sienten incómodos invirtiendo $100.000, que te estoy dando un número muy bajo, pero se piensan que no se sienten incómodos, se sienten súper incómodos, porque es dinero que lo ponen a invertir y las inversiones pueden ser buenas o pueden ser malas. Si son buenas, son buenísimas y si son malas, son malísimas. Entonces tienen que entender el punto de la incomodidad que van a estar pasando. Tenés que salir de tu zona de confort, vas a estar incómodo haciendo tareas que quizás no estabas acostumbrado a hacer. Antes quizás dependías de un compañero de trabajo que te cubría. En esta instancia, en un principio, no vas a tener esas facilidades, sino que vas a tener que ponerte incómodo para hacer cosas que no hacías. Ejemplo, en mi caso personal, yo me tuve que poner incómodo en grabar videos. O sea, me costaba muchísimo en un principio, no sabía ni cómo hablar a la cámara, miraba un teléfono enfrente y decía, ¿qué estoy diciendo? ¿A quién le estoy hablando? Pero la realidad es que cuando salís de esa zona de confort, cuando te pones incómodo sabiendo que va a haber un crecimiento, empieza a fluir mejor todo, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a la incomodidad. También hay un tema de placeres. Es que es como la postergación inmediata, ¿no? Los placeres en general, vos al principio no tenés un placer inmediato, tenés un placer que va muy a largo plazo y esto viene mucho con el tema de la incomodidad y con el tema de las postergaciones. Entonces, saber que el placer a corto plazo no va a existir porque es un trabajo que tiene un proceso, tiene una gestación y tenés que saber cómo llevarlo, ¿ok? Ahora, también tenés que entender que va a haber una diferencia entre la libertad que vas a lograr y la seguridad que podés tener. Todo el mundo piensa que en el empleo es seguro. Le voy a poner un ejemplo. Yo hace 3 meses renuncié a mi empleo porque justamente yo trabajando en mi empleo, y acá voy cerrando todo lo que quería decirte en el video, trabajando en mi empleo yo ya estaba trabajando en mi proyecto. O sea, yo igual estaba en un empleo, pero durante todo ese proceso que lo estuve gestionando. Igual estuve trabajando en mi proyecto. Cuando llegó el momento tuve que tomar una decisión porque no podía sostener las dos cosas, era muy demandante tener las dos cosas y además estaba generando más ingresos en mi proyecto que en mi empleo. Entonces tuve que tomar una decisión. La decisión la tomé y sentí yo desde mi parte que me fui por la puerta grande porque también
yo soy de las personas que dice, como haces una cosa, haces todas las demás. ¿Qué quiere decir? Que era muy bueno en mi empleo porque buscaba llegar siempre temprano, buscaba llegar siempre en horario, buscaba que las oportunidades, como por ejemplo, podés quedarte, podés hacer horas extras si lo hacía, podés cubrir a un compañero si lo cubría, podés ayudar y yo siempre estaba ahí en el momento, porque así yo trabajo en mi vida, yo así trabajo con mis alumnos, yo así trabajo con mis relaciones, así trabajo con todo, como hago una cosa, hago todas las demás. Y a mí se me dio que no pude seguir sosteniendo el trabajo y tuve que renunciar. Fue un golpe porque ellos no pensaban que yo iba a renunciar. Fue un golpe que les tomó por sorpresa. Igualmente soy reemplazable en el empleo. Ya seguramente hay otra persona que me está reemplazando súper bien. Somos un número más. Pero imagínense esto. Cuando yo renuncié, a los 2 días me llega un mensaje de una amiga del trabajo que me dijo, me echaron. Y a ella estaba súper bien, se la veía súper contenta, pero de un día para otro la echaron. Si vos estás consciente de que en algún momento te van a echar, y ella era muy buena, te van a echar, y podés soportar el dolor de que te echen, y podés soportar el dolor de qué hago ahora, y esa frustración, y esa de por qué me echaron a mí, por qué no a otro, si podés soportar con eso, está todo bien, podés entender que el empleo es seguro, pero la realidad es que, si vamos a términos racionales, el empleo termina siendo inseguro porque te echaron. Dijeron, necesitamos recortar presupuesto, necesitamos recortar personal, no nos servís, te echan. Después te quedás 1, 2, 3, andás a ver cuántos meses sin trabajo. ¿Ok? Entonces se ve como algo seguro, pero al final no depende de vos, porque tranquilamente te pueden echar. Ahora, ¿qué te da la mentalidad de emprendedor? ¿Qué te da la mentalidad de una persona dueño de negocios, de una persona inversionista? La mentalidad que tienen es que sienten o sentimos que vamos a tener seguridad a largo plazo. ¿Por qué? Porque los niveles de ingreso que vos podés generar como un autoempleado para adelante son altos, son mucho más altos que un empleo. Y además hay algo muy importante que tenés que entender, es que tenés que volverte hábil en el área en la que estés. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a aprender más habilidades, o sea, perdón, como empleado no vas a aprender más habilidades que lo que puedes aprender como dueño de negocio, inversionista y demás. Y eso habla mucho de que vas a tener una capacidad mucho mejor para entender que en un futuro eso va a ser seguro, porque depende de vos. Si vos te volvés más hábil, si vos repetís, si vos sos constante, en un futuro, estamos hablando, puede ser en un año, puede ser en 6 meses, puede ser en 5 años, vos tenés una seguridad porque depende 100% de vos y no depende de una tercera persona que estás pendiente si te va a echar, si no te va a echar, o de la economía del mundo, si te van a echar por recortes, presupuesto y demás. Entonces, la mentalidad que tenés que adoptar justamente para pasar de un lado a otro, es esa, es la correcta, es la mentalidad ganadora. Y eso es lo que separa mucho de el emprendedor, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, al empleado. Sin esa mentalidad no vas a poder avanzar. No, por más negocio bueno que tengas, por más dinero que te pongan en la mesa, lo vas a perder si no tenés esa mentalidad. Porque no estás en esa fase donde... A ver, ejemplo, para que se entienda bien. Hubo momentos en mi emprendimiento, hubo momentos en mi proyecto que no fueron de lo mejor, ¿ok? Y no siendo lo mejor, tu cabeza, tu mente empieza a decirte, mira, esto me parece que no es para vos, mira, me parece que tenemos que ir a buscar un trabajo ahora porque si no te vas a quedar sin nada y viene esto. Y son todos los cuentos que te vas contando en la cabeza y eso te lleva a perderte. Y esa perdición es la que te hace entrar de vuelta al empleado y después terminas abandonando un proyecto que realmente tenía mucho potencial. La única diferencia entre los que logran y los que no logran justamente es que abandonan. ¿Ok? Y por último, para finalizar, lo que necesitas para pasar de acá, de empleado, a empezar a tener tus proyectos y tener una mentalidad, o sea, tener éxito en tu negocio, es la fe. Pero no es la fe tipo de me siento y digo, bueno, espero que me pasen cosas buenas ahora que no estoy trabajando, sino que es la fe que lo vas a lograr, que lo vas a conseguir a través de tu esfuerzo. Porque, a ver,
porque haces el esfuerzo, o sea, ¿por qué haces el esfuerzo? ¿Por qué querés lograr? ¿Por qué accionás todos los días? Porque sabés que vas a tener un fruto, porque sabés que vas a vivir de eso. O sea, yo no estaría haciendo este video si no creyera interiormente, si no tengo fe de que todo lo que estoy construyendo va a servir. Además que te va a servir a vos. Pero si yo no tengo fe, no estaría sentado acá. Si yo no tuviera fe, no hubiese renunciado a mi trabajo. Y eso es una de las cosas que le falta a los emprendedores. La fe por conseguir. ¿Ok? Pero no es la fe de decir, bueno, me siento, espero, no. Sino que es la fe de que creo que va a suceder, por eso hago esto. De que creo que va a pasar, por eso acciono en esto. Y eso es importantísimo. Tener esa fe te va a potenciar, te va a dar visión, te va a dar proyección, te va a dar claridad y eso es algo que no todos los emprendedores tienen. Y hoy más que nunca tenés que apoyarte en la fe de que vas a lograr las cosas. Entonces es importante que tengas absolutamente todo esto claro. Yo traté de resumirlo en esos puntos que creo que son los más importantes a la hora de cambiar la mentalidad para poder emprender y lo que me llevó a mí hoy estar ganando más de $2.000, que no es mucho menos, porque una persona acá en Chile que gana $2.000 es una persona con un título está trabajando hace un montón de tiempo. Ni mi supervisora ganaba, ni mi jefa ganaba $2.000. Entonces, necesitan cambiar la mentalidad, necesitan empezar a creer de forma distinta y necesitan rodearse de personas que ya están donde ustedes quieren estar, con la mentalidad, con las creencias y con el ingreso. Así que amigos, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Seguramente se extendió bastante, pero la idea es que quería que quede claro. Así que nos vamos a ver en el próximo video. Chau.